Buenos días, mi nombre es Alan Uciel García Sánchez y soy alumno del grupo 602 y les voy a hablar sobre la guerra más devastadora, la cual ha sido la Segunda Guerra Mundial. Todo comienza cuando termina la Primera Guerra Mundial y se firma un tratado el cual se le llama el Tratado de Versalles. En este se le echa toda la culpa a Alemania de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y se le imponen tres cosas, las cuales son que la primera fue la disminución de su poder militar. La segunda es que le quitaron territorio. Y la tercera fue que le pusieron una deuda que era imposible de pagar. Esto hizo que Alemania cayera en una crisis que básicamente fue que hubo mucho desempleo y mucha pobreza extrema. Pero lo que más les dolió a los alemanes fue que se sintieron humillados por todo el país. Es ahí en donde entra el personaje más importante de la Segunda Guerra Mundial, el cual es Adolf Hitler. Él decía que los alemanes eran superiores a todos los demás y que deberían de engrandecer su país. Él se vuelve uno de los líderes del Partido Obrero de Alemania. ¿Cómo logró eso? Fue gracias a sus ideas que eran racistas, eran antimarxistas y por último eran nacionalistas. Pero Alemania no fue el único país que estuvo involucrado en esto. También fue Italia con Mussolini con la idea del fascismo. Italia. Y también fue Japón con los militares, ya que estos se adueñaron de lo que era el gobierno y querían expandir su territorio. Estos países se unieron, pero eso se los voy a contar un poco más adelante. Lo que tenían estos tres países en común eran que ellos querían lo que era el poder, los territorios y recursos como lo eran el petróleo, los recursos minerales y los alimentos, pero sobre todo querían enriquecer lo que era su país y su economía. Como podemos ver en este mapa, aquí se encuentra lo que es Alemania. Y él empezó a invadir primero a Australia en 1938, que está aquí. Luego empezó a invadir lo que fue Checoslovaquia, que está aquí en 1939. Las potencias mundiales en ese momento, las cuales eran Francia e Inglaterra, no hacían nada por miedo a crear una Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto se rompió cuando Alemania hizo un pacto con lo que fue lo que antes se conocía como la Unión Soviética, que es pues, casi todo esto. Este pacto era un pacto de cero violencia, pero 9 días después Alemania y la Unión Soviética decidieron invadir
a Polonia, que es esto que está aquí, es todo esto, que se lo dividieron a la mitad. Esta parte era de Alemania y esta otra parte le pertenecía a la Unión Soviética. Gracias a esto, Francia e Inglaterra deciden declarar la guerra a Alemania, pero no pasó nada ya que, bueno, en ese tiempo, ya que Alemania lo que hizo fue reagrupar sus filas para poder hacer un contraataque o defenderse. Pero lo que es Francia, que es esto, y Inglaterra, que está es esto, lo que ellos hicieron en vez de atacar, tomaron una postura defensiva. A esto se le llamó como la guerra de broma. Pero en 1940 esta guerra de broma terminó ya que Alemania decidió invadir lo que fue Francia, que ya les había dicho que era todo esto. También decidió a Holanda, que es esto. A Luxemburgo, que está, Luxemburgo es esto chiquito, y por último a Bélgica, que es esto. ¿Cómo logró Alemania invadir estas zonas? Era gracias a un método el cual se le llamó, bueno, sí se le llamó como la guerra relámpago. Esto consistía básicamente en que los alemanes metían tanques en lugares que a lo mejor no eran pensados que se podían meter, y así era como atacaban a las personas o a los soldados, y pues podían invadir esto fácilmente. Mientras pasaba todo esto en la parte de Alemania, Italia, que es esto que está aquí, es esto, logró invadir a lo que fue Albania, que está, Albania es esta parte de aquí. También intentó lo que fue invadir Grecia e Egipto, pero con Grecia tuvo un poco de dificultades y necesitó lo que fue la ayuda de las tropas alemanas, pero al final lo logró. Entonces aquí lo marcamos como que es parte de Italia. En Egipto les costó un poco más de trabajo, pero al final también lo pudieron lograr. Egipto es esta parte de aquí. Bueno, gracias a que Alemania le ayudó a Italia, Alemania empezó a sentir que Italia era más como una carga en vez de que como un apoyo. Entonces ahí fue donde pensaron en traicionarlos, pero al final no lo hicieron. Así estuvo la guerra un tiempo con Alemania invadiendo toda la parte de Europa. Y lo que hizo Hitler fue tomar una decisión muy importante, ya que él tomó la decisión de invadir una parte de la Unión Soviética. A esta operación él la llamó como Barbarroja. Barbarroja. En donde él logró invadir una buena parte de aquí, llegando hasta el límite que es como por aquí, que aquí es donde está Moscú. No avanzó más ya que en esos lugares había mucho frío y hacía que hacían fríos extremos y hacía que sus soldados pues fallecieran un poco más rápido. Con este movimiento o con esta operación de Barbarroja, lo que hizo fue que se rompió la alianza entre la Unión Soviética y Alemania, pero inició una nueva con esta parte que esto es Japón. Y lo que hizo Alemania fue que ayudó a que pudiera invadir una muy buena parte de China. Invadió casi todo esto. ¿Por qué no pudo invadir más? Fue porque, como ellos lo dicen o como lo catalogan, despertaron al gigante dormido. El cual pues es Estados Unidos. Lo que hizo Estados Unidos fue que hizo un embargo comercial y petrolero, así haciendo que Estados Unidos le declarara la guerra, o sea, al imperio japonés. Entonces era Estados Unidos versus el imperio japonés.
japonés. Esto mismo causó que ahora Alemania le declarara la guerra a Estados Unidos. Entonces, retomando todo esto, ahora podemos ver que las alianzas fueron las siguientes. La primera alianza, que la llamaron como la alianza de los eje, los cuales eran Alemania, Japón y Italia. Y la otra, pues irónicamente se llamaba la alianza. La alianza que era Estados Unidos, EU, también era la Unión Soviética, Francia y Inglaterra. En ese momento en el que Alemania le declara la guerra a Estados Unidos, lo que hizo fue básicamente, como se le dice, que su perdición para los alemanes, ya que al tener dos potencias mundiales a su contra, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, hizo que toda la parte que ya tenía Alemania, que era todo esto, Estados Unidos, mientras lo bombardeaba, pues la Unión Soviética lo atacaba por tierra. ¿Cómo terminó la guerra? Terminó básicamente cuando se descubrió, bueno, Alemania descubrió la detención de Mussolini, que posteriormente fue ejecutado. Cuando Alemania se entera de esto, ellos ya saben que van a perder la guerra y entonces Hitler decide suicidarse. Bueno, después de ese suicidio, pues a Japón le fue peor, ya que le cayeron las bombas que son pues ya conocidas, las cuales son las bombas de Hiroshima, bueno, que cayeron en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. La guerra finalizó en 1945 con unos datos que fueron devastadores, ya que más de 70 millones de personas murieron, millones de muertes, en las cuales 6 millones de personas eran judías. Y 250,000 personas murieron por culpa de las bombas que se encontraron en Hiroshima y Nagasaki. 250,000 muertes por bombas. También encontramos el dato que más de 60 millones de personas se quedaron sin hogar. 60 de personas sin hogar. Pero esto no terminó ahí, ya que también hubo una ocasión en la que el mundo se volvió a dividir por culpa de Estados Unidos. Con su idea de capitalismo. Esto fue contra la Unión Soviética. Con su idea del comunismo.
Bueno, esto fue otra guerra muy importante, la cual se le denominó como la Guerra Fría, que duró más de 40 años. Guerra Fría, más de 40. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mi exposición.